Hola, mi nombre es Alejandro Muñoz, soy tutor en el área de circuitos 1 de la Universidad Nacional de Colombia en el programa de tutorías académicas de la Vicedecanatura de la Universidad Nacional. Eh, el día de hoy pues les voy a explicar en qué consiste el equivalente Thevenin y pues bueno, vamos a empezar. El equivalente Thevenin dice que a cualquier circuito, no importa cuál sea, que consista de resistencias, de fuentes de tensión independientes, de fuentes de corriente independientes y de fuentes dependientes, ese circuito lo podemos convertir simplemente en un circuito que consiste en una fuente de tensión independiente y en serie con una resistencia. Bueno, entonces, sabiendo esto, explicaré mediante un sencillo ejemplo en qué consiste hallar el equivalente Thevenin de un circuito. Usaremos este sencillo circuito en el cual vemos una fuente independiente de tensión y algunas resistencias. Les voy a explicar primero cómo sería con un circuito sin fuentes dependientes y tal vez en un próximo video les explique qué se hace cuando hay fuentes dependientes. Lo primero que tenemos que hallar pues es el valor de la fuente que tenemos acá, que va a ser el valor Thevenin de voltaje Thevenin. Y ese cómo se halla, pues entonces tenemos que elegir en qué terminales vamos a encontrar el equivalente Thevenin. Para este caso, pues las encontraremos entre estas dos terminales, nuestras terminales A y B. Entonces, el valor de la fuente de tensión Thevenin va a ser el voltaje que cae entre los terminales A y B. Entonces, pues de esta manera resolvemos este circuito. Vamos a utilizar nodos. Eh, Esta técnica está descrita en otro de los videos, el cual puedo dejarles en la descripción. Entonces, pues hacemos la ecuación de nodos. Para el primer nodo tenemos que B1 menos 5 sobre 2 ohmios más B1 sobre 3 más B1 menos B2 sobre 1 va a ser igual a 0. Y para el segundo nodo tendremos la ecuación B2 menos B1 sobre 1 más B2 sobre 4 va a ser igual a 0. Bueno, después de obtener las ecuaciones del nodo, procedemos pues a organizarlas de esta manera, que nos queda un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuyas soluciones son estas. Entonces, si vemos nuestro voltaje Thevenin, va a ser la tensión que está entre los terminales A y B, que va a ser la misma tensión B2. De manera que nuestro voltaje Thevenin, según la solución de nuestro sistema de ecuaciones, sería 1.93 voltios. Bueno, enseguida, entonces solo nos restaría hallar la resistencia Thevenin para completar el modelo de Thevenin de nuestro circuito sencillo que estamos tratando. Bueno, para hallar el voltaje Thevenin siempre se realiza el mismo procedimiento, que es el que acabamos de ver, pero para hallar la resistencia Thevenin hay tres maneras de hacerlo, dependiendo del caso. Para este caso, que nuestro circuito no tiene fuentes dependientes, podemos utilizar el más sencillo de los casos, de los métodos, que pues en realidad es el más sencillo, pero es el que menos se puede aplicar, pues en el caso de que tengamos fuentes dependientes ya no podríamos aplicarlo. Pero pues eso lo veríamos en otro video. Entonces pues tenemos nuestro circuito, entonces nuestro primer paso para hallar la resistencia Thevenin con este método es apagar las fuentes dependientes. Entonces si se fijan aquí ya no está la fuente dependiente que teníamos y debido a que era una fuente de tensión, entonces al apagarla necesitamos que ahí quede con una tensión cero. ¿Qué significa esto?
que tenemos que hacer un cortocircuito debido a que en un cortocircuito la tensión es cero. Y enseguida procedemos a realizar, a encontrar la resistencia que se vería desde estos dos puntos, desde los puntos A y B que nos solicita el problema. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que obtendremos esto, que la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 3 ohmios están en paralelo. Entonces las sumamos en paralelo. Enseguida esa resistencia quedaría en serie, la sumaríamos en serie con la de 1 ohmio y esa quedaría en paralelo con la de 4 ohmios. Entonces pues vamos a hacer este procedimiento. Bueno, como ya se los había dicho, realizamos a hacer la resistencia equivalente de nuestro circuito visto desde nuestras terminales A y B. Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue sumar esta resistencia de 2 ohmios en paralelo con esta de 3 ohmios y nos resultó una resistencia de 1.2 ohmios. Como nos podemos dar cuenta, esa resistencia quedaría en serie con esta resistencia de 1 ohmio, entonces la sumamos normalmente y obtendríamos una resistencia de 2.2 ohmios, como vemos acá. Y para hallar la resistencia equivalente vista desde nuestros nodos A y B, entonces ya podemos ver que estas dos resistencias simplemente están en paralelo y se suman en paralelo obteniendo una sola resistencia de 1.41 ohmios. Ya con esto podemos completar nuestro modelo Thevenin de nuestro circuito, el cual va a ser el siguiente. Entonces, como vimos, va a ser una fuente de tensión independiente de valor 1.93 voltios en serie con una resistencia de 1.41 ohmios. Y dibujamos nuevamente nuestros nodos A y nuestro nodo B. Teniendo así pues finalizado nuestro modelo Thevenin para este caso de un circuito sin fuentes dependientes.